me enorgullece decir que en Grupo Quiero Casa cumplimos 40 años de experiencia. Queremos compartir con ustedes esos 40 años con una serie de webinars que los ayuden a todos ustedes a resolver dudas antes, durante o en el proceso de adquirir su próximo hogar, para que puedan tomar la decisión más afortunada posible, la mejor decisión en términos patrimoniales, la mejor decisión en términos financieros, la mejor decisión en términos de una vivienda, un patrimonio que les ayude a construir para todas sus vidas, un hogar para sus familias o un patrimonio y una inversión que les permita lograr todas sus aspiraciones personales y profesionales. Y hoy venimos a platicar del tema finanzas sanas, crédito hipotecario, contado o préstamo, cómo construir un patrimonio a través de un inmueble. Y hoy tenemos un invitado especial que a mí me enorgullece muchísimo que esté con nosotros. Carlos Mota Mendoza, mexicano, es de los periodistas más especializados en los ramos de finanzas, economía y empresas en México. Tiene una trayectoria increíble. Es alguien que estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, pero a partir de ahí, a partir de haber cursado una licenciatura en Administración de Empresas, salió al extranjero a estudiar en la Universidad de Maryland porque obtuvo una beca, la beca Fulbright, en 1994, y a partir de ahí le ha tocado tener numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. En 2011, en el Foro Económico Mundial, lo reconocieron como líder joven global, como Young Global Leader. Y así ha ganado montones de concursos, montones de reconocimientos internacionales y tiene una trayectoria envidiable en el periodismo mexicano. Carlos, adicionalmente, hace poco me topaba con este libro que tengo aquí conmigo, que se llama Patrimonio, que entiendo es un libro que publicaste hace no mucho tiempo y que tiene algunos capítulos que conforme los iba yo repasando, veía que verdaderamente era una oportunidad el que puedas tú platicar con las personas que están en proceso de compra de una vivienda y también con todos en general. Aquí hay un capítulo que es de los que más me gustan, que dice cuídate de los suegros, que bueno, ya nos platicarás en otro foro a qué se refiere ese capítulo, pero adicionalmente hay capítulos que hablan de entender la tasa de interés, de enseñar a alguien a gastar, de diversificar las inversiones y de comprar una casa. Y hablas en específico de la compra de una casa como la decisión patrimonial más importante de una persona con finanzas independientes y estabilidad laboral. Y que esa decisión debe ser elegir una casa o un departamento en un buen lugar y en condiciones financieras favorables. En ese sentido, me da mucho gusto que estés con nosotros. Me encantaría que te presentes, que puedas hablar un poco de tu libro Patrimonio y ante este contexto que me puedas platicar, Carlos, cómo ha sido tu experiencia en la compra de una casa en lo personal, que seguramente lo has tenido y has tenido la oportunidad de comprar casa o inmuebles en diferentes momentos de tu carrera y que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia. Pues muchas gracias Pepe, gracias por la invitación a Quiero Casa, gracias a ti, gracias a todos los amigos de la empresa y bueno, a la gente que se está sumando, que yo creo que pues todos los mexicanos queremos lograr un patrimonio, irlo construyendo poco a poco y me parece que pues hay reflexiones interesantes que podemos aquí tener y también, bueno, pues algunas anécdotas que ilustran pues cómo yo o cualquier otro mexicano en una posición similar pues ha podido efectivamente hacer algunas reflexiones sobre finanzas personales a partir de lo que hago, que es este periodismo económico. Y por otro lado, pues sí, la experiencia personal que muchas veces ilustra muy bien, efectivamente, como tú dices, pues lo que es ya la compra de un apartamento, de una casa o de algún inmueble, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Me presento como me invitas a hacerlo y pues, digamos, soy una persona que nació en 1971, crecí aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Clavería, en Azcapotzalco, y a partir de, pues básicamente estudiar muy duro durante la primaria, secundaria y preparatoria de la universidad con becas, pude ir encontrando ahí un camino profesional en el periodismo, que es algo que sí me planteé desde, pues por ahí del inicio de mi carrera profesional, que empecé estudiando contabilidad, lo cual no concluí porque me cambié finalmente
a administración de empresas, pero el periodismo desde ese momento pues estuvo por ahí llamándome un poco la atención y no lo hice como una carrera universitaria, pero sí lo empecé a ejercer pues de forma directa en el año 2000 cuando estaba ya trabajando como académico en el ITAM dando clases de administración de empresas y ahí efectivamente pues empecé a escribir algunas columnas en el periódico Milenio y de ahí empezó mi carrera periodística un poco más veloz, haciendo después por comentarios en radio y luego en televisión y bueno, pues finalmente dejé la carrera académica para dedicarme al periodismo, cosa que ya hago desde el año 2000 de forma pues de tiempo completo, ¿no? Entonces es mi vocación y es a lo que me he dedicado estos 20 años, casi ya 21 años. Y bueno, pues en relación con lo que dices del libro, el libro este que publiqué el año pasado, que se llama Patrimonio, una doctrina de finanzas personales, pues intenta hacer, yo creo, como una reflexión que auxilie a la gente a tener un ancla en pues su vida financiera. Yo creo que muchas personas no tienen esta ancla y tienen pues una carencia de conocimientos, lo cual puede llegar a ser muy natural, porque a lo mejor no nos dieron esa preparación, esa formación en ninguna escuela ni en nuestra carrera universitaria, pero a veces también creo que se combina con desinterés de algunas personas, un poco de miedo también de cómo abordar el tema de finanzas personales, de cómo entender lo que ganamos y lo que gastamos. Entonces, si bien existen algunos libros de finanzas personales muy prácticos, hay uno muy famoso, ¿no? Que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, de Sofía Macías. Creo que está muy práctico, muy útil, muy como para rellenar ahí algunas tablas y hacerte muy consciente de tus finanzas. Yo quería ir un paso atrás, un paso anticipado con este libro Patrimonio que publiqué el año pasado. Y mi libro lo que hace es más bien una reflexión para tratar de invitar a la gente a hacerse consciente del tema. Y yo creo que eso es algo que si lo anclas bien en tu pues forma de ver el mundo, entonces puedes pasar al segundo, dar el segundo paso, que es pues ponerte a hacer los números, las cuentas. Es un poco como quien tiene que bajar de peso o ponerse a dieta, ¿no? Que pues a lo mejor hay alguien que está pasado de peso y dice, pues me pongo a dieta, lo hago y tal, pero en muchas ocasiones, gente que se pone a dieta, que baja de peso de manera repentina en un mes y medio, 2 meses, experimenta un rebote, ¿no? De su peso. Y eso es quizá porque muchas de esas personas no están totalmente conscientes de la importancia de hacer un hábito y de tener un estilo de vida de otra naturaleza y cambiar totalmente sus hábitos alimenticios. No es un tema de bajar de peso para una temporada decembrina o para cuando arranque el año. Es un tema realmente para vivir diferente. Y así como con la baja de peso, la dieta, pues esto puede ser importante. Yo creo que lo mismo tiene que ser este grado de conciencia para las finanzas personales. Tenemos que saber en dónde estamos parados, qué significa ganar lo que ganamos, a dónde aspiramos a llegar y sobre todo una pregunta que yo creo que está muy presente ahí en el libro que escribí, que publiqué el año pasado, es si realmente necesitamos lo que muchas veces estamos pues comprando, lo que muchas veces en lo que gastamos, ¿no? Y ahí es donde planteo efectivamente lo que tú bien señalas, pues hay una adhesión patrimonial que a mí me parece fundamental, para muchos mexicanos lo es, para mí lo ha sido, pues es comprar una casa, comprar un inmueble, comprar un apartamento y poder a partir de eso sentir, experimentar seguridad de que pues hay una capacidad de logro en lo que uno ha ido pues trabajando y ahorrando y formando como patrimonio, ¿no? Por eso el libro se llama así. Y bueno, pues en mi experiencia personal, la verdad es que sí, yo he podido comprar algunos inmuebles y yo diría y le compartiría a la gente que en las dos ocasiones más relevantes a ese respecto, los dos casos que he tenido, pues han sido con préstamos, con créditos. El primer crédito para comprar un apartamento me lo dio GE. GE es General Electric. Justo acabo de tener una reunión hace 20 minutos con el presidente de General Electric de México y pues mucha gente ubica General Electric por las lavadoras y los equipos de cocina,
otros los ubican por las turbinas de avión o por las turbinas de generación eléctrica, y todo eso hace GE, pero a lo largo de las décadas, pues tiene más de 100 años esta empresa, ha comprado divisiones de negocio, ha abierto unidades de negocios y ha vendido. Y durante alguna época, ya no lo tiene ahora, pero durante alguna época, General Electric tuvo una división que se llamó GE Capital, que daba créditos y daba créditos hipotecarios. Y lo hacía a tasas pues de interés muy competitivas, en condiciones muy buenas, y fue el primer crédito hipotecario que yo tuve. Eso fue, yo creo que por ahí pues ya no sé si fue como en el año 2000 o 2001, o por ahí, por esas fechas. Y la verdad es que funcionó muy bien, pero como bien señalas, Pepe, pues ahí en el libro pongo que desde mi punto de vista tiene que haber una serie de temas que creo que son muy importantes, y quizá para mí el más importante en ese momento fue saber que tenía un razonable ingreso estable, un empleo y pues flujos que desde mi punto de vista en ese momento pues iban a ser estables. Por supuesto que nunca hay garantía de esto, ¿no? Porque pues nadie sabemos cuándo nos van a despedir del trabajo, o cuando aparece un suceso como el que estamos viendo ahora con la pandemia, una crisis que rebasa a nuestros propios empleadores y a la industria en la que trabajamos. Pero, digamos, quitando este elemento de incertidumbre tan grande como el que estamos viendo ahora, si estamos ciertos de que ya tenemos un dinero ahorrado para un enganche, si estamos en un patrón de ascenso o de estabilidad en nuestro empleo, y si estamos confiados de que vamos a trabajar con ahínco en la empresa en la que estamos laborando, pues sí que es una decisión muy importante a que sí debe tomarse y debe considerarse. Y yo fue lo que hice en ese momento, comprar un primer departamento con General Electric como pues agente hipotecario, un banco que me prestó, pues un agente financiero. Y después, que yo puede ser muy útil para esta charla, pude cambiarme a otro banco, ¿no? Cuando las condiciones se mejoraron en las tasas de interés, cuando se eh, hizo más intensa la competencia en la industria hipotecaria, que fue, pues yo justamente en esa década de los 2000, me cambié de esa hipoteca a otro banco que creo que era Citibanamex, me daba créditos pues más baratos. Entonces la traspasé la hipoteca a otro lugar, y eso fue algo muy, muy bueno para mí. Y otro dato que también es importante referir es que en esa certeza que tenía de mi carrera profesional, y que estaba yo pues trabajando con mucho ahínco en esos momentos, bueno, siempre lo hago, pero en ese momento tenía la certeza de que iban las cosas bien, pues pude también terminar antes el crédito, y bueno, pues después eventualmente eh, brincar a otro tipo de inmueble. En fin, yo creo que eso es algo que a la gente le puede también servir mucho, porque hay condiciones hipotecarias en algunos bancos, en algunas instituciones de crédito, que sí te dan la posibilidad de no castigarte con ninguna penalización cuando adelantas pagos, y eso fue algo que yo sí hice también, y eso me permitió pues también apresurarme, y creo que hubo en alguna época en la que me obsesioné un poco y me puse a ahorrar el doble de lo que necesitaba para pagar la hipoteca, alguna cosa de este tipo, y entonces pues concluí mucho más rápido de pagar ese departamento, primer departamento de lo que se había planteado en los términos originales, que creo que habían sido, no sé si 15 años, alguna cosa así, y terminé creo que en 7 o en 8 años, alguna cosa de este tipo. Entonces, para mí la verdad es que el haber tomado crédito sí fue un habilitador muy importante, y no lo hubiera hecho así, pues habría tardado más tiempo y habría pagado pues rentas durante un plazo más largo, y bueno, pues probablemente yo creo que sí lo habría logrado, pero en diferentes condiciones, habiendo gastado en rentas pues mucho más tiempo, porque pues mi vida independiente la empecé justamente así, ¿no? Pagando rentas cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, pagando rentas muy caras para estudiantes allá, son cuantiosas las rentas. Yo estudié en la Universidad de Maryland, afuera de Washington, D.C., y por donde estaba hospitalizado el presidente Donald Trump de Estados Unidos ahora que le dio COVID. Y bueno, pues ahí la verdad es que era cara la renta. La mayor parte de mi beca se iba en eso, y una poca proporción era para alimentación y libros. Entonces, pues así empecé mi vida independiente. Después, al regresar a México, rentas durante mucho tiempo, y fue hasta que vi en mi carrera profesional esta estabilidad laboral que me dio cierta confianza, y hasta que tenía cierto ahorro pues ya acumulado que podía dar un enganche,
que me animé a tomar esta hipoteca que les digo de General Electric y años después a cambiarla y luego años después pues apresurarme para finalizarla. Entonces sí que hay una sensación de logro importante en mi vida histórica en esa adquisición, y creo que es algo pues también bueno para la gente, ¿no? Porque muchos pues no saben cuando van a entrar en el mundo de adquirir un inmueble con una hipoteca, pues a qué monstruos se van a enfrentar, y hay que sentarse a hacer todos los análisis, evidentemente, de la tasa, el plazo y las condiciones que uno tiene, ¿no? Para poder pues aventarse a eso, pero en mi caso y para mucha gente yo creo que sí es de lo más recomendable para formar su propio patrimonio. Oye, Carlos, fíjate que cuando empezó la pandemia, nosotros decíamos, bueno, qué difícil va a ser la circunstancia. De entrada, esta es una crisis muy dolorosa porque es una crisis de salud y todos hemos tenido gente cercana que se ha contagiado, que ha pasado por dificultades médicas y eso es lo más doloroso de la crisis. Espero que pase pronto, pero cuando empezó nosotros decíamos, bueno, seguramente esto va a ser muy difícil para nuestra venta y para la demanda de hogares, porque justamente lo que dices es muy cierto. Cuando alguien se anima a comprar una vivienda es cuando alguien dice, bueno, tengo un ingreso estable, puedo pedir un préstamo y me animo a comprar una vivienda. Sin embargo, lo que hemos visto meses después de arrancada la pandemia es que la pandemia ayudó a que las tasas de interés bajen. Y hoy estamos viendo las hipotecas más baratas en la historia de México. Estamos viendo bancos que ofrecen tasas hipotecarias del 7,5%, del 7,75%, que cuando tú analizas eso dices, bueno, pues realmente puedes comprar una vivienda o te alcanza para comprar una vivienda de mayor valor de lo que te alcanzaba antes si es que sigues teniendo un empleo y compras una vivienda con una tasa hipotecaria fija de largo plazo que está de alguna manera amarrado tu pago mensual que vas a hacer en el largo plazo. Y conforme fue pasando la pandemia nos dimos cuenta que al revés, que si bien nosotros pensábamos que iba a ser afectada nuestra venta por la pandemia, nos dimos cuenta que muchas familias sí están tomando la decisión de compra porque hoy les está alcanzando para lo que quieren comprar, porque hoy hay una tasa de interés más baja. Y en ese sentido, me encantaría preguntarte, dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy ante el contexto en el que nos encontramos, con la economía incierta derivada de la pandemia, ¿cómo le recomendarías a las personas la decisión de sí comprar o no comprar una vivienda, sobre todo sobre la base que estás comentando, que finalmente nuestro ingreso estable no lo tenemos 100% estable nadie nunca, ¿no? Y al final del camino tenemos la opción o de seguir rentando o de jugárnosla y pedir un préstamo y construir un patrimonio que al final del camino también mucho de lo que dicen algunos expertos es, bueno, ante una crisis, mejor tener tu dinero en tabiques que tenerlo en la bolsa o que tenerlo en algún otro tipo de inversión, porque en tabiques ese dinero se va a plusvalizar y se va a proteger ante la inflación. ¿Qué nos puedes platicar de todo esto y qué opinas? Si alguien está en la disyuntiva de, oye, ¿le entro a comprar o no le entro a comprar ante estas circunstancias? ¿Qué es lo que tú dirías? Pues mira, yo creo que sí es un momento que presenta oportunidades. También sé que presenta riesgos, ¿no? Porque pues todavía no salimos de la crisis y son condiciones complejas las que está viviendo el país entero y mucha gente también. Pero sí creo que a quien de pronto le pica por ahí el gusanito de vamos a ver qué pasaría, estoy en el momento adecuado para lanzarme, tengo un ahorro. Por ejemplo, toda la gente que estuvo en una industria esencial no perdió nunca su ingreso ni su empleo y que continúa teniéndolo y que continúa siendo esencial su trabajo. Todos los que ya recuperaron, porque sí, efectivamente fue temporal digamos, el encierro y tal, y que estaban ya en la lógica de pensar en la formación de un patrimonio de esa naturaleza. Yo sí creo que vale mucho la pena que se sienten con sus finanzas o con su familia y con los datos que tengan a mano para hacer un ejercicio real de si vale o no la pena hacerlo. Y si sí, la intuición les dice que sí y el empleo les dice que sí, pues hay que hacerlo. En este momento, como tú bien dices, yo creo que sí está pasando un fenómeno muy interesante. Voy a compartir aquí la pantalla porque les quiero mostrar 4 láminas que rescaté a propósito de que sabía que íbamos a hablar de estos temas, a ver si lo podemos
ver aquí, les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo eh, es, pues básicamente, a ver si lo puedo ver aquí. Sí, Ahí ya lo estamos viendo, sí. Carlos. Sí, lo que estamos empezando a ver constantemente, prácticamente todos los días, es algo que obtuve ayer, una impresión de pantalla muy simple, es cómo arrecia la competencia entre los bancos. BBVA está, pues, con la capacidad que tiene el banco más grande de México, en una, pues yo no sé si es una guerra consigo mismo o con los otros 4 o 5 bancos grandes, pero a veces estos también se lo ponen como positivamente, ¿no? Como en el, vamos a superarnos a nosotros mismos, como la gente que corre maratones y que quiere bajar sus tiempos. Así pasa en esto también, aunque aquí, por supuesto, hay más competencia. Está Citibanamex, está HSBC, está Scotiabank, está Santander, en fin, pero BBVA, por ejemplo, está anunciando esto hace unos días, ¿no? Este crédito con una tasa de interés de 7.90%, que es pues realmente muy baja para lo que habíamos visto en meses, años pasados. Yo me acuerdo haber visto tasas de, no sé, del 12%, ¿no? 14%. Entonces estamos viendo casi esto a la mitad en algunos casos. Y la siguiente lámina, Banorte, por ejemplo, pues aún más barato, ¿no? Crédito hipotecario de Banorte con una tasa fija de 7.5%, que pues es una tasa anual para un inmueble pues realmente importante. Yo diría, la gente que está con el gusanito, con la inquietud, con el interés y la certeza de que puede en este momento hacerlo, pues que mire este tipo de noticias diarias. Yo creo que es fundamental empezar a ver cuál es mi momento para lanzarme, si va a ser este último trimestre del año, si va a ser el primer trimestre del próximo año, si ya estoy en esa lógica, pues estar cazando las instituciones que dan las mejores condiciones, porque ahorita vemos este 7.5% que está realmente muy, muy bajo y a lo mejor es un momento oportuno para muchos, pero posiblemente en algunos meses, eso nadie lo sabe, pero posiblemente podamos ver incluso alguna baja adicional, ¿no? Algún medio punto porcentual adicional, si el Banco de México baja más la tasa, si las condiciones económicas se mantienen complejas en todo el mundo, es altamente probable que pues veamos esta tasa, por lo menos así, o incluso un poquito más baja durante los siguientes meses. No podemos pronosticar eso con total certeza, pero sí estamos viendo ya estos fenómenos. Lo estamos viendo que pues vemos que un banco tras otro hacen anuncios de este tipo. Entonces, esto es importante. Ahora, en estas láminas que rescaté para ustedes, también quería pues, compartir esta otra, que yo siempre hay que estar consciente de esto, porque a la gente lo que le da miedo tiene una razón de ser. Y ese miedo es endeudarme de más, no poder pagar, no estar en el momento adecuado y lanzarme cuando no es el momento adecuado para comprar una vivienda. Este es el índice de cartera vencida del Infonavit. Y lo que vemos en este periodo de la pandemia, si ven ahí este fenómeno, pues durante este año, es que sí ha crecido la cartera vencida. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la crisis sí es una crisis, que hace menos de un año estábamos en 9.2% de cartera vencida del saldo total del Infonavit, o sea, gente que ya no pudo pagar su hipoteca, y que ahora, pues esto creció ya al 14.9%. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis. Y yo creo que eso sí es importante, pues, reconocerlo y mantenerlo, pues, como una campanita que nos está diciendo, ojo con cada decisión que tomemos, para que seamos muy conscientes al respecto. Y la reflexión aquí es, pues yo diría también positiva. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando tomemos la decisión de ir por una hipoteca y comprar nuestro patrimonio, pues estar conscientes de que hay una crisis, sí, pero tomar una decisión de lanzarnos cuando tengamos razonable certeza de que no vamos a caer en este grupo. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque si estamos en un trabajo seguro, si tenemos una carrera profesional ascendente, pues difícilmente vamos a caer en este grupo, lo cual es muy bueno, y entonces es momento de aventarnos y ir por este patrimonio que queremos todos construir. Pero bueno, pues hay riesgos y hay que estar siempre conscientes de ello, ¿no? Pero efectivamente, como tú bien dices, Pepe, pues es quizá de las decisiones más seguras que hay, porque hay una plusvalía en gran mayoría de los inmuebles que uno va comprando, y conforme se va sofisticando un país, que es lo que le está pasando en México con el desarrollo que está viviendo, lento, pero lo está viviendo, pues es altamente probable que cada uno de los inmuebles, si está bien pensado el momento
en el que lo estamos comprando, el lugar donde compramos, nuestro momento profesional, pues es fácil evitar caer en este grupo que pues a nadie nos gustaría nunca estar ahí, ¿no? Y la última lámina que quería compartir a propósito de esta reflexión es, aquí está, pues estas tasas de interés que estamos viendo ya moviéndose como un poco más de velocidad, con un poco más de vigor, hay más, pues digamos, capacidad de llegar a negociar con nuestro banco, con nuestra institución financiera, pues estas tasas que llegan a niveles cada vez más bajos, ¿no? Entonces, los bancos, el propio Infonavit, están todo el tiempo pues ofreciéndonos cosas, ¿no? Y vemos que estos patrones pues van bajando poco a poco por lo que estamos viviendo en todo el mundo, pero sí es importante decir que yo creo que sí este es un momento en donde quien lo está pensando, quien ya tiene ahorro, quien tiene estabilidad, pues que no lo piense tampoco mucho, porque la decisión sí hay que tomarla y sí hay que, pues hay un momento en donde hay que firmar y hay que estar contento al respecto, hay que ser muy prudente, pero sí lanzarse a hacerlo. Así que bueno, pues yo creo que esa sería mi reflexión al respecto, ¿no? Sí hacerlo con mucha prudencia, pero estamos en crisis y si hay que lanzarse a hacerlo, es el momento de las oportunidades. Gracias, Carlos. Por favor, no dejen de hacernos llegar sus preguntas al chat para que podamos también atender las preguntas que tengan. Ahora, finalmente, adquirir una vivienda es una inversión más que un gasto, ¿no? Uno muchas veces hace gastos en viajes o hace gastos en temas que tienen que ver con estilo de vida, pero el invertir en un inmueble sí es una inversión bien hecha y si es una inversión en un buen lugar, en una buena ubicación, con un desarrollo que cumpla la calidad que tiene que cumplir, finalmente lo que dicen los datos es que va a tener plusvalía. Y a mí me encantaría que tú nos compartas tu experiencia en ese sentido, porque a veces la práctica vale mucho más que los datos. En cuanto a los datos, por ahí hay alguien que nos preguntaba Nicolás, bueno, ¿qué crecimiento histórico muestra el país en plusvalía de inmuebles en Ciudad de México? ¿Y qué estadística se conoce al respecto? Por ahí, Nicolás, hay una estadística que se llama Índice Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda, que es un índice que saca la Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Banco de Desarrollo de Vivienda del Gobierno de México, en diferentes entidades del país. Y ese índice marca que la plusvalía histórica de la vivienda en la Ciudad de México ha sido del 13%. Es decir, si tú compras una vivienda en la Ciudad de México, se logra un 13% de plusvalía año con año en promedio. Y ha habido incluso años en los que los desarrolladores y mucha gente en el sector ha dicho, oye, pero bueno, igual y con el cambio de gobierno en 2019 va a haber menos plusvalía. Bueno, el índice Sociedad Hipotecaria Federal en Ciudad de México tuvo una variación positiva de 10.7% en el primer trimestre de 2019, después del cambio de gobierno. Es decir, pareciera que si hay una plusvalía en los inmuebles, que invertir en tabiques con el tiempo puede tener la tendencia a valer más y sobre todo en ciudades en las que desafortunadamente como empieza a faltar la tierra, los inmuebles tienden a valer más y más con el tiempo. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia, Carlos? ¿Cómo fue con ese inmueble que compraste años después cuando lo vendiste o cuando lo valuaste? ¿Qué tanto más valía? Porque al final del camino, pues sí tiene que tener uno finanzas sanas para ir y tomar un préstamo, pero si estás tomando un préstamo para comprar un inmueble y sabes que el inmueble va a valer más, igual y si sabes que en algún momento te atoras, pues tienes un inmueble, tienes un bien que en determinado momento podrías llegar a vender para poder salir de retos o problemas financieros que también pudieras llegar a tener. Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Mira, ahorita, la verdad es que no lo he evaluado, pero sí tengo información. Yo creo que me fue muy bien porque probablemente gané 150% de lo que originalmente compré, eh, o más. Y eso te diría que tiene como una respuesta muy clara e intuitiva para mí, porque cuando yo compré, que fue en la zona sur de la Ciudad de México, pues me fijé que fuera un inmueble que tuviera sobre todo, bueno, el tamaño que necesitaba, lo que yo requería para vivir y para poder desplazar a mi trabajo y tal, pero sobre todo empecé a detectar un primer eh, patrón que en ese momento, pues para mí era algo que arrancaba y era
yo veía que mucha gente de la zona céntrica de la Ciudad de México se había ido a vivir a la periferia, a Satélite y a la Herradura y a Tecamachalco y a Las Águilas y la mancha urbana había crecido en los años 80 sobre todo y después en los 90, pero a mí no me gustaba esa idea de, yo no decía, pues el día que me establezca en la ciudad voy a vivir en un lugar lejos de la zona céntrica. Entonces empecé a analizar todo esto y dije, yo creo, como he visto en otros lugares, en Estados Unidos sobre todo, que habrá un regreso de muchas personas a la zona céntrica, ¿no? Y las colonias que en algún momento se deterioraron. Ustedes recordarán lo que pasó con la colonia Condesa hace 50 años, con la Roma y tal, pues hubo un deterioro ahí importante en los años, a lo mejor 70 y tal, ¿no? Y después, 20 años después, vino una renovación total, que hoy están súper caras y son de moda y bueno, ya llevan así ya unos 20 años, ¿no? Entonces, ese patrón yo creo que no es único para este par de colonias que son muy famosas, la Condesa y la Roma en la Ciudad de México, sino que es un patrón, pues, que yo creo que ha aplicado, por lo menos así lo intuí yo en ese momento, también en otros sitios céntricos de la ciudad. Y esta centricidad que yo empecé a intuir que podría ocurrir en el sur también de la ciudad fue lo que a mí me llevó a comprar donde compré. Y lo compré pues, a un precio, la verdad es que económico, un precio de mercado. No es que agarré al vendedor en ningún bajón ahí de su ingreso ni nada, sino que pude comprar a precios de mercado, pero sí que he visto una super plusvalía de este inmueble en estos años. De hecho, estoy en este momento pues remodelando ese inmueble porque ya requiere como una remodelación ahí importante para poder rentarlo, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una consideración importante, pues, en primer lugar, ¿qué queremos hacer con el inmueble, no? Porque mucha gente que lo quiere simplemente como una inversión, es totalmente válido, bueno, pues tiene que pensarlo exclusivamente en esos términos. Pero si lo quieren como vamos a vivir ahí, vamos a desarrollar la familia ahí, vamos a anclar el patrimonio familiar ahí, pues, bueno, pues tiene que estar evidentemente con los servicios cerca de nuestro lugar de trabajo, que no nos vaya a costar más transportarnos, por ejemplo, a nuestro centro de trabajo o las escuelas y tal, versus lo que nos costaría otro que está rentado cercano. En fin, estas consideraciones pues son importantes. Por eso sí, insisto en que la gente se tiene que sentar a hacer los números, las cuentas y a estar consciente de que si das este paso, pues es un paso que te permitirá construir profesionalmente más, ¿no? Entonces, yo creo y coincido contigo en que la inmensa mayoría de los inmuebles está teniendo una revaloración, se está dando una plusvalía importante. En la Ciudad de México el espacio pues ya se terminó, efectivamente. Los desarrollos de buena calidad, de buena naturaleza, yo creo que eh, todos tienden a tener una plusvalía. A lo mejor hay barrios que la tienen más que otros, ¿no? Porque tienen más transporte cerca, porque tienen más escuelas, más centros comerciales que ya se construyeron o están en construcción, y otros barrios que van más lento. Pero bueno, pues, todo depende de las condiciones de cada quien. Esos que están quizá más lento, a lo mejor se encuentran más cerca de nuestro lugar de trabajo y a lo mejor no es en 10, 15 años que van a tener una plusvalía tan fuerte, sino en 20, ¿no? Pero si nos conviene vivir ahí, pues eso también vale. Yo creo que es importante que la gente pues sepa que la inversión no es nada más financiera, ¿no? Yo creo que es una inversión para muchas personas que sí tiene que ver con su calidad de vida y con sus decisiones pues más íntimas, ¿no? De cómo quiere vivir en su vida cotidiana, si quiere caminar a un supermercado o quiere tomar un auto para ir al supermercado, si quiere poder andar en bicicleta en su barrio o esto no es importante, si quiere transporte público a la mano, qué tipo de escuela cerca y qué vecinos también. Entonces yo creo que esas consideraciones que son, digamos, de naturaleza cualitativa, son también importantes, además de los que son de naturaleza cuantitativa, que son pues todos los números que hay que hacer y que a todos nos importa, ¿no? Que valga más el inmueble y que a lo largo de la vida del crédito, si tomamos un crédito hipotecario, bueno, pues que no nos ahogue el crédito, que podamos pagarlo con holgura y que tengamos una buena relación con nuestro banco, que también es importante. Hay veces que la tasa, si bien es muy importante, pero la relación con el banco y el servicio que nos presta, pues también es importante considerarlo, ¿no?
Oye, Carlos, yo no puedo coincidir más contigo. La razón principal por la cual alguien compra una vivienda, sobre todo si la va a vivir, es calidad de vida. ¿Cómo puede mejorar la calidad de la persona y de la familia a través de la compra de vivienda? Nosotros en Quiero Casa lo que decimos con nuestros colaboradores es que a lo que nos dedicamos es a mejorar la calidad de vida y a cumplir sueños de nuestros clientes. Lo que buscamos es siempre ubicaciones cerca del metro, cerca del transporte público, cerca de zonas en donde pueda haber buena plusvalía, restaurantes, buenos servicios, para que de esa manera pues, alguien compre un inmueble lo acerque a su empleo, lo acerque a buenas escuelas, lo acerque a centros comerciales, lo acerque a servicios de transporte y de esa manera puedan mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido hablas de la ubicación como clave. Elegir una buena ubicación, una ubicación céntrica, es sinónimo de una ubicación que va a tener más plusvalía y de una ubicación que te va a permitir estar más cerca de otras cosas. Ahora, también hablaste de las necesidades de analizar bien nuestras finanzas, de analizar cómo es el crédito, la tasa, el plazo, el banco con el que tomamos el crédito, pero también hay muchas otras cosas a considerar. Por ejemplo, una de las que nosotros tomamos mucho en cuenta con importancia es la seguridad estructural y la calidad de las construcciones que hacemos. Vivimos en una ciudad en la que tiembla y en una ciudad en la que los inmuebles tienen que ser seguros. En ese sentido, nosotros en Quiero Casa dedicamos un esfuerzo mucho más importante que cualquier otra empresa a ese proceso. Mandamos a analizar estructuralmente el proyecto con un corresponsable en seguridad estructural, otro lo revisa, tenemos un equipo interno y además un equipo de supervisores externos que revisan los armados y las estructuras de nuestros proyectos. Y ese tema nos parece que es fundamental porque lo que estamos construyendo es un patrimonio en donde van a vivir las familias, tiene que ser seguro y tiene que ser para toda la vida. Las instalaciones, las estructuras, la calidad tiene que ser para toda la vida y eso es algo en lo que nos enfocamos mucho. Digamos, más allá de eso, de la calidad del inmueble, de la calidad de la estructura, del crédito, de la ubicación, ¿qué otros consejos le darías a alguien que estaría comprando una vivienda? Pues mira, yo creo que estos que tú citas, bueno, pues son, yo creo que es lo básico que tiene que tener, además con la experiencia que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Con los sismos y todo esto, pues tenemos que estar conscientes de que lo que nos venden, pues es verdaderamente ético, ¿no? Y que cumple con todos esos requisitos. Yo creo que, yo creo que también la experiencia de vida al interior es importante, ¿no? Yo te diría que soy un apasionado aficionado de la arquitectura y, y me parece que, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, lo que hemos visto es que pues mucha gente no tenía necesariamente una estética adecuada al interior de su hogar, ¿no? Hay quien sí, y quien sí la tenía, yo creo que disfruta mucho estar en su casa incluso en condiciones adversas como esta que hemos visto en el encierro. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de proyectos integrales, que tienen, por supuesto, la parte estructural, la parte funcional, la parte de logística en el barrio, ubicación, todo eso, es algo muy importante, pero yo no desestimaría que la gente realmente goce estéticamente el interior de su hogar y que elija la casa, el apartamento que va a comprar tomando en cuenta y dándole un buen puntaje a ese factor también. El hecho de que sea funcional es fundamental, que sea estructuralmente sólido también, pero que lo puedas gozar, que puedas sentarte en un sillón de tu hogar y que puedas estar a gusto escuchando música o leyendo, trabajando, ¿no? Que te funcione, y eso es algo que también a veces no se habla, ¿no? A veces el tema estético pareciera ser, yo lo he visto con algunos desarrolladores, pues es nada más como la campaña de mercadotecnia porque se ve bien bonito en las fotos cuando queremos vender. Y creo que digo, qué bueno que lo hacen, pero más allá de eso, la gente cuando escoge, pues tiene que, incluso cuando está evaluando cada apartamento, cada inmueble, pues imaginarse ahí sus interacciones familiares, ¿no? Y los espacios de cada persona, cómo serán, o si tiene una mascota, ese tipo de cosas yo sí lo incluiría en el análisis de decisión. Y por otro lado, algo que me parece también muy importante, más desde el punto de vista financiero, es qué va a pasar cuando yo siga creciendo
profesionalmente. Este es un inmueble que yo me voy a comprar, va a ser un apartamento. ¿Y qué pasa si crezco más profesionalmente? Si en 5 años gano 40% más, 60% más. La respuesta muchas veces es, voy a querer mejorar todavía más, voy a querer ir al siguiente inmueble. Y entonces, este que me estoy comprando ahora, no nada más por la plusvalía misma, sino porque tiene mercado, tendrá que ser posible venderlo en un plazo razonable y con eso migrar a lo que siga. Y creo que eso es también importante, como cuando te compras un auto, bueno, pues lo vas a gozar, lo vas a manejar, vas a andar en él, vas a ir a la carretera, pero pues también piensas, ¿y qué pasa cuando en 4 años, en 6 años o lo que sea, quiera el siguiente auto? Pues este lo voy a querer vender y quiero que sea un bonito auto hoy para que permanezca siendo un buen auto y tenga mercado en 6 años cuando lo venda. Y creo que pasa lo mismo con los inmuebles, que tengan plusvalía es por supuesto importante para esa reventa, pero que tengan mercado por el barrio, por la ubicación, por la estructura, por la estética y por un poco el ánimo de la gente alrededor de ese mismo inmueble. Entonces, serían dos consideraciones adicionales que yo pondría a lo que tú estás bien señalando, Pepe. Creo que tienes muchísima razón en el tema de la estética, la ergonomía, la distribución del departamento. No siempre es lo mismo 60 metros cuadrados bien distribuidos que 60 metros cuadrados en donde no se le invirtió a la arquitectura y no hay buena iluminación, la iluminación no es natural, hay muchos pasillos. Nosotros en ese sentido, ya después de más de 150 desarrollos de vivienda en los últimos 10 años y más de 500 en los últimos 40 años, nos hemos enfocado muchísimo en ir cuidando la estética de los proyectos, la distribución de los departamentos. Y fíjate que ahorita estamos trabajando en otros temas, Carlos, que me parece que también son importantes, que tiene que ver con qué acompañas el conjunto, ¿no? Al final, pues el conjunto va a tener departamentos, pero también tiene algunas amenidades, ¿no? Que si la ludoteca, que si el salón de fiestas para una fiesta, que si los jardines y áreas verdes. Y al final del camino, ahorita algo que va a ser una tendencia importante es que muchos vamos a trabajar más desde casa y el que podamos hacer home office, pero no solamente home office en el departamento, sino tal vez también tener un espacio de oficina en nuestro edificio en donde nos digan, oye, hay un business center en la planta baja en donde si quieres bajar a trabajar, puedes trabajar, puede ser un elemento importante también para tener esa mayor calidad de vida, de sí estar cerca de la oficina, de sí estar cerca del transporte, pero de que si un día nos queremos sentar a trabajar en la casa, lo podamos hacer y podamos tener un espacio para hacerlo. Fíjate que nos están llegando muchas preguntas y me encantaría que podamos empezar a atenderlas, porque si no se nos va a ir el tiempo tú y yo platicando y no las vamos a atender. Por aquí Carla Martínez nos dice, oye, coincido en que la ubicación es importante y que mientras más céntrica sea la vivienda, más plusvalía va a tener, pero también es mucho más caro. ¿Existe alguna opción para aquellos a los que el Infonavit nos presta un monto menor al que costaría una vivienda que sea de nuestro agrado? Yo ahí lo que te diría, Carla, es, hoy es por ahí podrá haber personas que digan, yo ahorita no es mi circunstancia desde el punto de vista patrimonial para comprar una vivienda, pero hoy es el momento en el que vas a encontrar el crédito más barato y si tienes un empleo formal, tu crédito no necesariamente tiene que ser el de Infonavit. Puede ser un cofinanciamiento entre Infonavit y un banco. El banco te va a dar una tasa más baja que el Infonavit. Vas a pagar menos y muchas veces puedes encontrar desarrollos céntricos en donde si bien a lo mejor no vas a poder comprar un departamento grande, a lo mejor vas a comprar un departamento más pequeño, pero que se va a ajustar a tu presupuesto y que va a estar en una zona de mucha plusvalía. Nosotros justo en Quiero Casa lo que buscamos hacer es, pensando en que la ubicación es lo más importante, hacer un producto muy asequible, aunque tenga que ser más pequeño, pero muy asequible, muy bien distribuido, y entonces que sí pueda alcanzar a tu presupuesto. Pero ahí en ese sentido, ¿qué opinarías tú, Carlos? Me encantaría tu opinión. ¿Un departamento céntrico más pequeño o un departamento más grande, a lo mejor en las afueras de la ciudad o en una zona no tan céntrica? Yo creo que ahí depende de la condición de Carla o de las personas que estén en esa situación. Si tenemos una familia pequeña, si somos muy de estar también afuera, en la oficina, el trabajo, en las escuelas, pues un departamento pequeño, la verdad es que viene muy bien para esa movilidad. Y bueno, pues es quizá algo temporal, que durante 8 años, 10 años, en esa situación laboral o universitaria o de trabajo, lo que sea, pues nos puede
dar una calidad de vida buena, porque a lo mejor tenemos una etapa en donde estamos moviéndonos mucho por ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces yo diría, a lo mejor un departamento pequeño, bien organizado, céntrico, nos permite no tener el costo de la movilidad tan elevado, ¿no? Porque el tiempo también es muy importante. Yo me iría, pues, un poco por ese lado, si tenemos ese tipo de vida, ¿no? Si tenemos una vida como mucho más tranquila, en donde hay como un solo empleo, lugar de desplazamiento, la familia quizá no es tan grande, no hay tanta necesidad de estarse moviendo y disfrutamos más como espacios amplios y vamos a hacer, por ejemplo, este teletrabajo, en fin, pues a lo mejor sí me iría por un lugar más lejano, pero más amplio. Entonces yo sí creo que ahí involucra mucho pues la condición familiar, la condición del individuo, de cómo será la experiencia diaria. Lo peor que le podría pasar a alguien así es, pues quiero algo más grande, porque pues simplemente se antoja porque sea más grande, pero resulta que me estoy trasladando todo el tiempo muchos minutos y a los 2 años ya me harté, ¿no? Porque mi vida es ir con los amigos también, ir a tomar alguna copa o ir a visitar a familia, además del trabajo, entonces ya serían demasiados traslados en relación al punto focal que es la casa. En ese sentido, sí creo que una casa céntrica para un estilo de vida así es mejor, a menos que tengamos ya una condición que nos permita pues muy pocos desplazamientos y una situación de vida en donde pues hay una sola persona que vive por un trabajo, pues entonces vete un poco más lejos y disfruta más tu casa más amplia, ¿no? Gracias, Carlos. Y sí, finalmente yo creo que también es importante que pensemos que un hogar no solamente son las cuatro paredes. Un hogar es la cercanía a la escuela en la que queremos que estén nuestros hijos, la cercanía al parque que queremos tener cerca y en ese sentido pensar también en lo que nos rodea y en lo que rodea el inmueble que vamos a tener. Por ahí Jorge Ordóñez pone una de estas preguntas que son puntiagudas ahorita. Dice, ¿es buen momento para invertir en un inmueble ahora? ¿O será bueno esperarse porque igual y bajan los precios de los inmuebles? Yo tengo una respuesta, pero antes de dar yo la mía, me encantaría la tuya, Carlos, y saber qué Yo, opinas con respecto a esta pregunta de Jorge. mira, bajo las condiciones actuales, yo creo que pasa un poco, eh, es dual la respuesta. Por un lado, si todo sigue como está, pues está en condiciones de crisis la economía global, la recuperación empezó, pero no es totalmente cierta, las tasas están bajando y podrían seguir bajando, pues es posible que encontremos en junio del próximo año algo más atractivo, tasas más baratas y un inmueble a lo mejor hasta más competitivo. Eh, eso es cierto, ¿no? Pero también es cierto lo otro, lo inverso, ¿no? Si efectivamente la plusvalía está creciendo, si efectivamente se está acelerando el desarrollo del país, como está ocurriendo, aunque lentamente, pero está ocurriendo. Entonces ahí vamos a tener que hay un rebote en el precio y más bien te vas a encontrar el inmueble que ya querías, pues un poco más caro. Yo creo que es una pregunta engañosa, porque es un poco cuando compras una computadora o el televisor, ¿no? ¿Me compro la computadora ahora o me espero el año que entra porque van a seguir bajando de precio? La verdad es que si necesitas la computadora ahora, cómprala. O sea, vas a trabajar en ella, vas a entretenerte en ella, vas a hacer videojuegos en ella. Y es importante que la uses ya. O sea, si te esperas 12 meses más para comprar la computadora, pues vas a hacer 12 meses que no gozaste ni usaste la computadora. Y pasa lo mismo con los inmuebles. Si estás en condiciones de hacerlo ahora, pues hay que aventarse el análisis financiero ya, el análisis de la situación personal ya, familiar, y hacerlo ya. Sí, claro, si este no es tu momento para hacerlo, pues entonces sí, mejor espérate un año y síguelo pensando y construyendo el momento adecuado. Buenísimo. Pues yo compartiendo un poco mi respuesta, sin duda que creo que hay zonas o tipos de producto que si alguien no toma la decisión oportuna del tipo de producto que compra o la zona en la que compra, igual y puede resultar que ese producto no tuvo la plusvalía que esperaba o la zona no tuvo la plusvalía que esperaba. En específico, por ejemplo, algo que pasó en 2018 o 2019 en algunas zonas de la ciudad, pero más tendiente a vivienda residencial plus, a vivienda de 6, 8, 10 millones de pesos, es que de repente algunos desarrolladores hicieron muchas viviendas de ese tipo en ciertas zonas. Y entonces cuando había mucha oferta de ese tipo de departamentos y la demanda de alguna manera no casaba con la oferta y había menos demanda, pues los precios no subían y más o menos se mantenían. En general en la ciudad no se ha visto que bajen los precios en pesos en los últimos 50 o 60 años, prácticamente en ningún lugar. Sí pasa
que cuando de repente hay mucha oferta, sí puedes encontrar un desarrollador apurado o algún dueño de un inmueble apurado que te dé un súper descuento por cerrar de contado y por cerrar un inmueble. Pero en general yo lo que les diría es que sobre todo en la Ciudad de México yo lo que veo es un mercado muy contraído en términos de oferta. No hay mucha oferta. En la Ciudad de México nos seguimos casando muchos. Hay más de 50,000 matrimonios al año. Hay más de 10,000 divorcios al año. Desafortunadamente los divorcios van en aumento y eso lo que está generando es una dinámica en donde con 60,000 eventos de vida que demandan vivienda, no se construyen suficientes viviendas. En la Ciudad de México se construyen 5,000 o 6,000 viviendas al año. Quiero Casa participa con aproximadamente 2,000 de ellas y sobre todo en el segmento de vivienda media, que es vivienda de menos de 3 millones de pesos, Quiero Casa tiene una participación mayor al 40%. Y lo que nos damos cuenta es que producto bien hecho, bien ubicado en una buena zona, se vende y se vende bien, precisamente porque falta oferta y hay muchas personas que están formando matrimonios, que necesitan vivienda, que tienen el crédito para hacerlo y que están comprando. Entonces, yo no creo que necesariamente el precio de las viviendas en la Ciudad de México vaya a caer y hoy sí hay muy buenas condiciones de crédito para comprar. Y por ahí hay un par de preguntas, tanto Edgar Álvarez como Claudia Salas dicen, bueno, ¿qué opciones hay para transferir un crédito? Para que si ya tengo un crédito pueda bajar la tasa. Esas opciones siempre las hay. Entonces, si hoy tomas un crédito con una tasa del 7,5% o del 8%, que ya es muy baja, es la más baja históricamente que ha habido en México, puedes ir dentro de un año a un banco y decirles, oye, ya bajaron la tasa, bájenmela. Y te la van a bajar y puedes poner a competir a los bancos para que te bajen la tasa, sobre todo si eres un buen pagador. Entonces, la opción de que haya tasas más baratas más adelante, igual las vas a poder aprovechar. Y hoy los inmuebles, si están a un precio competitivo en donde quieres estar, pues yo te diría, toma la opción de comprar. Yo en lo particular adquirí recién un inmueble, ya tenía un inmueble en el que tengo un crédito hipotecario, ya negocié con el banco con el que lo tengo, que es Banorte, que me baje la tasa, recién me bajaron la tasa, pero recién compré otro inmueble porque me di cuenta que es hoy un buen momento para tomar un crédito, para comprar un inmueble en un buen precio y al final yo no sé si de aquí a un año igual y la plusvalía va a ser menor por la crisis y luego va a ser mayor, pero a mí me da la impresión de que en el largo plazo me va a generar un patrimonio y que estoy comprando con un crédito que me está permitiendo hacerlo de manera asequible. En ese sentido, Carlos, y me encanta que aquí Carlos y yo estemos hablando con el ejemplo los dos, que es de lo que se trata. No necesariamente decir las cosas de la boca para afuera, sino decirlo con el ejemplo. Por ahí hay alguien que pregunta que cuánto es el enganche de un crédito, que le gustaría tomar la opción de un crédito Cofinavit, pero que no tiene nada ahorrado para un enganche. Yo ahí lo que te diría es, si lo que quieres es un crédito Cofinavit, toma en cuenta que con los créditos Cofinavit, tu enganche puede ser muy bajo, puede ser incluso a veces cero si es que tienes una subcuenta de vivienda alta. Si no tienes una subcuenta de vivienda alta, sí vas a tener que poner un pequeño enganche y generalmente con el crédito bancario el enganche es, digamos, entre el 10 y el 30%, dependiendo el banco y dependiendo las condiciones con las que vas a comprar. Y ahí en ese sentido, tal vez si no tienes el enganche, pues bueno, el chiste es que desde ahorita vayas planeando cómo vas generando ese enganche. También hay esquemas de autofinanciamiento en donde vas ahorrando. Hay una empresa muy cercana a Quiero Casa que se llama Ion Financiera, que tiene un producto que se llama Ion Tu Casa, que es un producto de autofinanciamiento en donde vas ahorrando y con esos ahorros que vas haciendo cada mes vas a completando para el enganche para que luego puedas tener un crédito. Carlos, una pregunta del mercado. ¿Cómo percibes las ventas inmobiliarias? Es la pregunta de Carolina Negrete. Sabiendo que el sector de la construcción se estima que crezca 10% en 2020, ¿realmente se puede esperar que las ventas inmobiliarias se mantengan? ¿Realmente se puede esperar que empresas como Quiero Casa se puedan seguir consolidando? Cuéntanos del mercado y cuéntanos de Quiero Casa, que sé que has conocido Quiero Casa a través de Ojos Míos, pero te ha tocado también escuchar de ella. Cuéntanos un poquito qué percibirías de ambos. Pues mira, yo creo que de lo que sé del mercado, de lo que sé de Quiero Casa, de lo que sé de qué está ocurriendo en el país, me parece que es el momento, desde hace ya quizá un año o alguna cosa así, con el paréntesis de la pandemia y la crisis que tenemos, pero yo creo que es el momento del redespegue
de estas empresas, el redespegue de este sector, y yo creo que vamos a ver mucho vigor de parte de las empresas y de la oferta. Es cierto que desde hace ya 8 años, con el sexenio anterior, pues cambiaron las condiciones bajo las cuales eh, ocurrían los créditos al sector de parte del gobierno, y más aún ahora con este gobierno que tiene sus prioridades muy ancladas en proyectos específicos del presidente López Obrador. Yo diría que o hubo más bien un momento de estrés y de ajuste para todo el sector por las facilidades financieras que el gobierno suele dar a desarrolladores en todo el país. En ese sentido, creo que pues eso ya se digirió, ¿no? Hay, así como pues mucha gente, yo también en otros sectores, el energético, el de desarrollo de infraestructura, estos cambios que han implicado para México. Y a partir de eso, yo creo que empresas como, bueno, yo en Quiero Casa, como en pocas otras que conozco, pues lo que todo el tiempo veo es innovación de producto, flexibilidad en la oferta, capacidad de respuesta, posibilidad de ajuste, y eso es algo no muy común. O sea, cuando uno ve la historia de las vivienderas gigantescas de hace 7, 8 años, cuando hubo un cambio de modelo importante, pues se vio ahí el desplome de 3 empresas muy, muy grandes que pues hacían estos desarrollos que todos hemos escuchado lejos de las ciudades, sin servicios públicos, con la promesa de que iban a tener agua, drenaje, luz, transporte, cosa que no ocurrió y que todavía es una historia que seguimos cargando en México, que se tiene que resolver, y para mucha gente pues sí le significó pues un estrés patrimonial fuerte, ¿no? Yo creo que eso fue algo que pues generó entusiasmo en el sector. Había hasta un día en Nueva York que se llamaba el Mexico Housing Day. No sé si sigue existiendo, pero yo me acuerdo que era una cosa eufórica por parte de los inversionistas neoyorquinos que veían pues aquella euforia. Tuvo eso un bache, pero yo creo que del bache ya salimos. Y lo que veo ahora es el renacimiento del sector como con más ética, con más capacidad de reacción, con una posibilidad real de ofrecer a los clientes pues cosas verdaderamente sólidas en cuanto al producto. Y yo creo que Quiero Casa y otras pocas empresas, les repito, que son las que vemos como permanentemente ahí, con esas cualidades, pues haciendo de la relación con el cliente algo pues constante, sólido, sin problema, ¿no? Pues ahí tienen a Pepe dando la cara, ¿no? Que yo creo que es algo que luego pues, no vemos de otros desarrolladores, nada más sabemos que existía tal o cual empresa, hay unos que ya ni existen, pero bueno, eso sí me parece admirable, creo que es algo pues muy valioso, que uno quisiera ver incluso en otras empresas en donde mete mucho su patrimonio, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Algo que también hacemos y justo es con lo que partió la llamada que tuvimos hace unos días, en donde te invitaba a que nos ayudes participando en algunos foros y te voy a invitar a ese, es que también hablamos con colegas de la industria, con competidores, pero que hacen las cosas bien para como industria buscar informar mejor a nuestros clientes, informar mejor al mercado. Entonces, hacemos muchas veces expos y hacemos muchas veces webinars también con colegas de la industria, con otras empresas que tienen muchos años y que lo hacen bien. Porque como en todas las industrias, hay empresas que lo hacen bien y hay empresas que desafortunadamente a veces no lo hacen bien, que dejan a los clientes botados con sus enganches, que no les cumplen, que no están cubriendo las garantías que tienen que cumplir. Y bueno, todas las empresas tenemos retos, ¿no? Y todas las empresas a veces tenemos cosas por mejorar. Nosotros en específico en Quiero Casa somos una empresa que buscamos siempre la mejora continua, pero lo que sí tenemos un compromiso es con nuestros clientes, que es por quienes finalmente existimos, de que hasta el último día vamos a estar ahí. Y así como nosotros, hay muchas otras empresas que también lo hacen bien, pero también hay algunas que no, y en ese sentido creo que otro factor importante al tomar en cuenta a quién comprarle la vivienda es la reputación de la empresa a la que le estás comprando, el track record, como le dicen, que tiene, cuántos inmuebles ha hecho, qué también ha quedado con otros clientes que ha tenido, qué reputación es la que tiene. Y te agradezco mucho que hables de Quiero Casa como una empresa con una buena reputación, en la que claramente tenemos cara y siempre vamos a dar la cara
por todo lo que hagamos, buscando que nuestros clientes estén satisfechos hasta el último día, tengan inmuebles que se mantengan bien y que tengan muy buena plusvalía. Por ahí, si tienes unos minutitos más, tenemos 4 o 5 preguntas más. Por ahí, Roberto Montes vuelve a insistir, pregunta, dice, oye, si yo tengo una tasa del 9.60 con un banco y hoy han bajado las tasas, ¿puedo pedirle a mi banco que me la baje? Sí, Roberto, y si no te la bajan, toca la puerta de otro banco y puedes pedirle a otro banco que te baje la tasa y puedes transferir tu crédito a otro banco. Eso es algo que ya la ley en México permite y puedes buscar otro banco que te mejore la tasa. Por ahí Oscar Pérez y Carlos Leiva nos preguntan si pueden obtener los estudios estructurales de los proyectos en los que están comprando o han comprado con nosotros, en específico Plutarco. Claro que lo pueden hacer. Por favor, me pueden hacer llegar un correo a mí, jose.chabot@quierocasa.mx, o también pueden buscar a su ejecutivo de experiencia cliente y encantados de hacérselos llegar. Jesús por ahí nos pregunta si hay un límite de edad para obtener un crédito hipotecario. Esta es una pregunta de Jesús Islas. Generalmente sí lo hay, Jesús, porque los bancos toman un seguro de vida cuando dan un crédito hipotecario para que si Dios no lo quiera, el cliente fallece, el seguro pueda cubrir. Entonces, me parece que generalmente los bancos lo que buscan es que entre la edad de la persona que tome el crédito y el plazo del crédito no exceda de 85 años. Es decir, si vas a tomar un crédito y tienes 65 años, igual y te van a dar 20 años y no más. Pero con diferentes bancos funciona de forma diferente. Algo que nosotros hacemos en Quiero Casa es asesorar a nuestros clientes en la adquisición de un crédito y tenemos condiciones preferentes con BBVA, con Banorte, porque como tenemos una relación muy cercana con ellos y tenemos una operación ágil y eficiente y directa con ellos, nos dan para nuestros clientes las mejores condiciones de tasa que no dan en el mercado. Entonces, te puedes acercar con nosotros y podríamos ayudarte en ese proceso, Jesús. Y por aquí hay una para ti, Carlos. Nos pregunta José Luis Rodea, ¿cuáles son los factores que inciden en la plusvalía de una zona o de otra de la ciudad? ¿Por qué una zona tendrá más plusvalía que otra con el tiempo? Bueno, sin ser experto específico en el tema de plusvalías, pero yo creo que sí, eh, el hecho de cómo se va conformando la urbanización y sofisticación de la ciudad en diferentes barrios, añade al imán que tienen ciertos barrios, ciertas zonas, para ir generando pues plusvalía. Ahí básicamente yo creo que tenemos un factor determinante, es el tipo de gobierno y lo que los gobiernos están haciendo por los barrios, por las alcaldías, por la ciudad misma, ¿no? Entonces sí creo que es importante saber que malos gobiernos pueden echar a perder una alcaldía si no hay seguridad pública, si no hay alumbrado, si no hay reinversión en el asfaltado de las calles, si no hay conectividad de las calles con el resto de la ciudad. O sea, yo creo que ahí se puede perder mucho. Y yo creo que no estamos viendo eso en la ciudad. Afortunadamente, yo creo que estamos viendo el fenómeno contrario, que es muy positivo y es lo que todos esperamos, que es el fenómeno de pues, sofisticación del servicio público en beneficio de los barrios de la ciudad. Y vemos cada vez más seguridad pública, vemos cada vez más conectividad con las ciclopistas, los metros, los metrobuses, la iluminación, la vigilancia, la regulación estructural de diferentes zonas de la ciudad que así lo requieren. O sea, si el entorno regulatorio y de supervisión de gobierno es el adecuado, yo creo que tenemos el fundamento, el basamento para que ocurran cosas en los barrios, cosas positivas, que lleguen empresas, que lleguen nuevas edificaciones con centros comerciales, con centros educativos, con centros de trabajo, edificios, en fin. Entonces yo creo que ese basamento de gobierno es muy importante, que haya transparencia de parte de los gobernantes para pues que nos rindan cuentas y que a partir de esos ejercicios cotidianos pues podamos elegir a gente que tome buenas decisiones para nuestros entornos de vida. Eso es algo muy importante. Por otro lado, pues yo creo que hay fenómenos que quizá escapan un poco de nuestro control, pero que podemos ir observando, ¿no? Como
pues temas como también preferencias de la gente, ¿no? La gente quiere vivir ahora hay muchos jóvenes que quieren vivir con su perro y andar en su bicicleta, y no les importa tener una vivienda de más de 60, 70 metros cuadrados, a veces mucho menos, ¿no? Con 35, 40 metros cuadrados la hacen, si su estilo de vida es ese, y si son estilos de vida que se van contagiando, pues toman tracción y pueden durar décadas, ¿no? Y nosotros vemos en Europa, por ejemplo, cómo pues la gente vive en departamentos que miden eso, 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, a veces familias enteras, pero bueno, pues si sus entornos en sus barrios son adecuados, pues van a vivir ahí mucho tiempo, ¿no? Porque están bien comunicados, tienen buena vigilancia y seguridad pública, iluminación, en fin. Entonces, yo creo que son pues elementos, por lo menos esos dos, básicos a considerar, ¿no? El entorno de gobierno y supervisión que estamos teniendo para un buen lugar y por otro lado, bueno, pues las tendencias de la gente, lo que quiere, cómo quiere vivir la gente hacia el futuro, ¿no? Te vamos a invitar a nuestro comité de inversión en el que compramos nuestros terrenos, Carlos, Muy porque bien. justamente lo que nosotros en Quiero Casa hoy tenemos, además de que tenemos el patrimonio de la empresa y el capital de la empresa para invertir en nuestros proyectos, nos acompañan en nuestros proyectos las Afores a través de un fondo público que tenemos que invierte en nuestros proyectos y tenemos un comité de inversión en el cual lo que analizamos es en qué terrenos invertimos y por qué. Y justamente es en lo que nos enfocamos. Oye, ¿cómo es el entorno de gobernabilidad de la zona? ¿Cómo es la seguridad en la zona? ¿Cuáles son las características de la colonia? Y con base en eso, ¿qué tanta demanda hay de vivir ahí? ¿Las personas quieren vivir ahí o no? Porque si quieren vivir ahí, esa va a ser una zona que va a tener una alta plusvalía. En donde la gente quiere vivir es en donde hay parques cercanos, en donde hay buenas escuelas, en donde hay seguridad, en donde hay transporte público. Y esas son las cosas que en general buscamos en Quiero Claro. Casa proyectar y promover cuando vamos a comprar un terreno para hacer patrimonios para todos ustedes. Carla Flores pregunta si se puede utilizar el crédito de apoyo Infonavit para una compra con Quiero Casa. Sí, sí se puede utilizar, Carla. Liz Pacheco lo que nos dice es, bueno, por ahí no sé si me siguen escuchando, Carlos, que como que se me fue un poquito la señal. Perfecto. Liz Pacheco dice, si no estoy activa laboralmente, pero tengo buen buro de crédito y comprobante de ingresos con estados de cuenta, ¿puedo aspirar a un crédito? Sí, hoy hay instituciones que te lo pueden dar. Recién comentaba que yontucasa.com.mx ofrece autofinanciamiento hipotecario, pero John Financiera, que es una financiera regulada, ofrece crédito hipotecario para personas que no tienen comprobación de ingresos formal. Y además están los bancos que ofrecen alternativas para todos los formales. Hoy quien tiene buenos ingresos, quien tiene compromiso de pago, puede encontrar un buen crédito y esa es la oportunidad que tenemos las familias mexicanas para que si tenemos que hacernos de un inmueble para mejorar nuestra calidad de vida o queremos hacernos de un inmueble o queremos hacer una inversión, podamos en ese caso, hacerlo y construir un patrimonio, como lo hablas en tu libro, Carlos. La verdad es que es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta y con esto cerramos para que podamos cerrar a las 7:45, que creo que este ha sido un webinar muy intenso con muchas preguntas. Hemos tratado de contestar casi todas y con muchos presentes, tanto a través de la liga de Zoom como el Facebook Live que tenemos. ¿Le comprarías un inmueble a Quiero Casa? Sí, definitivamente sí. De hecho, lo voy a pensar ahorita seriamente. No, con todo lo que hemos hablado, yo creo que sí, sí lo haría como una inversión, lo haría en una calidad de ver que la ciudad, yo creo que va para arriba. Yo creo que se está sofisticando la ciudad. Yo creo que ustedes tienen, pues, de las pocas empresas que conozco, una seriedad eh, notable. Y bueno, pues más allá de que te conozco, pues sé que hay cosas bien seleccionadas, bien desarrolladas, bien construidas, bien hechas, ¿no? Y yo creo que es algo, bueno, que está en el libro también, en el libro de patrimonio, pues es importante diversificar todo el tiempo pues inversiones, ¿no? Una cosa es tener inversiones en fondos
comprar también pues otro tipo de instrumentos, meterse en algún negocio, pero sin lugar a dudas, el tema de invertir en inmuebles es algo que siempre estoy considerando y que creo que pues ahora con lo que hemos hablado, pues definitivamente sí, así que prepárate. Buenísimo, pues te voy a tomar la palabra, Carlos, pero no, fuera de broma, la verdad es que es un gusto tenerte acá. Yo sin duda lo digo y lo digo con orgullo que claro que le compraría un inmueble a Quiero Casa y claro que compraría un inmueble ahorita, acabo de mencionarlo, lo acabo de hacer hace poco, pero además la Ciudad de México es de las ciudades que se han acabado los terrenos, eso genera el que casi no va a haber mucha más vivienda nueva, la producción de vivienda cada vez va más para abajo. Y esto implica el que una ciudad cosmopolita como la Ciudad de México va a tender a que sus precios suban. De hecho, si la comparas con muchas otras ciudades del mundo, incluidas algunas ciudades de Latinoamérica como Santiago de Chile, Sao Paulo o Lima en Perú, la Ciudad de México tiene mucho menos valor en sus inmuebles que lo que tienen esas otras ciudades. Y creo que hacia allá vamos. Y en el largo plazo, invertir en inmuebles te protege de la inflación, te genera una inversión que además es redituable incluso en tiempos de crisis porque los inmuebles tienden a mantener su plusvalía y esa es una oportunidad para que además de comprar calidad de vida, se pueda comprar un inmueble que nos construya patrimonio. Me encanta el que estés con nosotros. Por favor, compren el libro Patrimonio, Doctrina de Finanzas Personales de Carlos Mota. El siguiente capítulo con él, como comenté hace un momento, tendrá que ver con otros capítulos como el de Cuídate de los suegros, Cuídate de los seguros, otro tipo de capítulos que hay acá. Imagínate anciano, que ser anciano y tener inmuebles y tener rentas o tener un inmueble en el que no paguemos renta es importante, pero finalmente vienen consejos muy valiosos aquí. A mí me encantó tu libro, es un orgullo Gracias. compartir este espacio contigo y te agradezco nuevamente muchísimo el que hayas estado con nosotros. Al Muchas contrario, Pepe. gracias a todos nuestros invitados y buenas noches y estamos aquí para cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos, de verdad, y gracias por la oportunidad de compartir esto esta tarde con ustedes. Gracias. No, hombre, muchísimas gracias y cerramos, pero seguimos presentes en Quiero Casa para resolver cualquier inquietud. Compartiré yo mi correo electrónico aquí en el chat para que el que lo quiera tener puedan enviar un correo y les podamos resolver cualquier duda que tengan. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, Carlos.